Bienvenidos, hermanitos, a esta práctica número 12. Tal vez algunos ya se adelantaron y qué bueno que ya lo hicieron la práctica, ¿verdad? Es importante hacerlo, sí, hermanitos, ya sea ahorita, eh, hacerlo ahorita, en esta hora, en estas 2 horas o media hora. Y si no, pues hay que hacerlo en la noche, no pasa nada. Es la misma energía que vibra, es la misma intención, pues que estamos pretendiendo hacer, ¿verdad? En este camino, en este sendero. Al mismo tiempo, recordarles a los hermanitos que nos ven en diferido, eh, estas prácticas los volveremos a hacer en la siguiente trecena. Sí, también ustedes, solo que solamente grabaré un pequeño video de decir, hoy hacemos la práctica número 1. Preparen esto, preparen lo otro y nos vamos a la ensoñación, ¿no? Bien, estamos ya casi en el penúltimo, Tonali Cali, Tonali Matlacli Wangome Cali. El día de hoy nos toca trabajar justamente con este empoderamiento. Recuerde, este ejercicio lo hicimos el día de ayer, ¿sí? Nuevamente lo vamos a hacer para activar y poder encontrar ese alimento sagrado, ¿no? Este ejercicio nos ayuda a concentrarnos, nos ayuda a estar presentes, ¿sí? El día de hoy, un día Cali, un día para activar, trabajar desde desde el corazón, como una ceremonia en el día y en la noche, ¿no? Hoy precisamente nos toca crear una nueva forma de percibir e intuir, ¿no? Percibir e intuir a través a través de este ocelotito, a través de este trabajo del ocelote empoderado, ¿no? En esta trecena. El día de hoy, como ustedes pueden ver, hay un cuchillo de pedernal aquí, en la parte de abajo, que este es en la noche, que sería hoy en la noche. Este cuchillito de pedernal es de color negro y en la puntita tiene el color rojo. Lo que nos dice es, corta, empodera todo aquello que no te permite ser y hacer. Escucha, corta con eso que no te permiten escuchar. ¿Cómo qué? Como las dudas. No nos permiten escuchar lo hermoso del camino. Como que los miedos no nos permiten escuchar la esencia de la vida. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una oreja ahí, bien empoderada. Vamos a empoderar, ¿sí? Nuestros dos bastones. Aquí miren, está el color amarillo y el color negro. El color amarillo es nuestra luz y el color negro nuestra oscuridad. Trabajar nuestra luz y nuestra oscuridad, ¿sí? Y en la parte superior tenemos a una casa muy hermosa con un contenedor que es la impecabilidad, lo limpio, lo puro, lo esencial con como ustedes pueden ver, con un espejito de obsidiana, ¿no? El espejito de obsidiana habla justamente eso, de vernos a nosotros mismos, de que esta lengüetita de Malinali se eleve hacia el cielo, se eleve como esa sabiduría energética, ¿no? Es una casa bien estructurada, al mismo tiempo tiene esta ofrenda, sus lengüetitas de Malinali, ¿no? Un día 12 casa, un día 12, 6 y 6, el número del equilibrio,
el número entre la unión del tonal y el nahual, y nos lo muestra aquí, la luz y la oscuridad. Tiene cuentitas aquí de color blanco, a donde nosotros podemos reinterpretar, asimilar, que es obtener la sabiduría sagrada de la luz y de la oscuridad, de las dos cosas. Bueno, el día de hoy tenemos que unirnos con Mictlantecutli y Mictlancihuatl. Ajá. Toteístic, Tonahualtzin, nuestro nahual y nuestra energía interna. Viajar al centro de nuestro nahual. El día de hoy tenemos que regresar hacia dentro de nosotros. Sí. Como ustedes pueden ver en esta imagen hermosísima, miren, como Miquistli, Mictlantecutli, conecta, conecta con la parte occipital, o sea, a través de la percepción. Y cuando nosotros nos ponen acá, en esta parte de nuestra cabecita, nos habla de la conexión con Mictlantecutli, ¿sí? Entonces, el día de hoy nos vamos a conectar con Mictlantecutli, ya que tenemos una imagen del códice Tezcatlipoca. Vean cómo Mictlantecutli, con un punzón de maguey, activa nuestro tercer ojo. Lo mismo está haciendo Mictlantecutli en el códice Borgia, pero activando nuestra percepción. ¿Sí? Similar, sí. Ahora bien, está vestido este Mictlantecutli con franjas rojas, ¿no? Nos está ayudando a conectarnos, a activar nuestra glándula pituitaria, que nosotros en náhuatl le decimos Ixpetlanilistli. ¿Qué es Ixpetlanilistli? La conexión, el entendimiento, la iluminación, le llaman en algunas tradiciones, de lo que hay en el universo, de lo que vibra en el universo, conectado con nosotros, conectado con nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, hermanito. Teotequíotl. Este Teotequíotl es la ceremonia sagrada. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy nos vamos directo a todo esto. Uno, ubicar la cabeza hacia el norte. Para mí, su servidor. Aquí de frente tengo al rumbo norte, entonces me tengo que acostar para la ensoñación hacia el rumbo norte. Proteger al cuerpo. Recuerden, ¿cómo vamos a proteger al cuerpo? Con nuestra pequeña loción, con nuestra saliva, si aún no tenemos nuestros protectores, ¿verdad? Con sal, donde nos vamos a acostar hay que ponerle sal alrededor. Vamos a pedirle a Xipetotec desde la parte de Mictlancihuatl. Vamos a pedirle al Señor que se desprende de la piel, que es Xipetotec, pero también a Mictlancihuatl, nuestra energía femenina, ¿no? Ese es el trabajo. ¿Cómo lo vamos a pedir? Grandes abuelos, les pido que me ayuden a cambiar esta piel, a cambiar mi forma de pensar, a que yo me pueda desprender de este cuerpo y verme a mí mismo, ¿sí? Dice verse y reflejarse en su propio cuerpo. El trabajo del día de hoy, este número 4, lo vamos a ver, describir aquí. Verme reflejar en mi propio cuerpo. Lo cierro. Mi piedrita de obsidiana o de pedernal. Sí, mi intención es salir de este cuerpo, de allá arriba, verme. Después de eso, con mis manos, mi cuerpo físico que está ahí, porque mi cuerpo energético es el que va a salir, ¿no? Empiezo a crear, como a escanear de arriba, de la cabeza, hacia los pies. Hacemos
Vamos a limpiar con nuestro aliento. Al momento de llegar a los pies, hacemos una bolita y vamos a abrir la ventana de nuestra habitación o de donde dormimos para que sea expulsado esa energía. Nos vamos a sanar a nosotros. Esta, esta sanación que vamos a hacer, eso mismo vamos a hacer con las personas cuando vayamos a sanarlos, ¿sí? Hacemos con nuestras manos hacia abajo, esto las palmas hacia abajo, hacemos. Aquí está nuestro cuerpo, hacemos. En una sola exhalación vamos a limpiar. Hacemos esto. No, no sin antes olvidar hacer nuestra cuentita, hacer nuestra plegaria. Sí, la plegaria llave, no matcanehuatl, ni nahuatltecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, quenteopisqui, tolopistli. Desde mi energía sagrada, desde mi entender, desde mis raíces, yo me decreto un ser náhuatl, un gran ofrendador del gran abuelo y creedor, y creo, empodero, transformo con la energía del humano tecolote. Soy el servidor del gran Señor, que se transforma a sí mismo, a su voluntad, el gran Xolotl, ¿sí? Pero también el gran Xolotl, un desdoblamiento de Tezcatlipoca, ¿sí? Ahora, en el día acecharse, mantenerse fuera nuestra energía esencial. El día de hoy es muy especial. Vamos a acecharnos. ¿Por qué? Porque es un día Cali. Aquí está, mire la casa. Esta es nuestra casa. Y su energía sagrada, su empoderador es un ocelotito. Con paciencia. ¿Cómo nos vamos a acechar? Vamos a estar muy conscientes de las decisiones que tomamos y de las acciones que hacemos. Voy al camino, hago, saludo, ¿no? Voy a empoderar a mi otro yo para que me esté acechando. Que para cuando estemos tomando una decisión, digo, a ver, tranquilízate, analízalo, después toma la decisión. Autosanarnos con Pastecatl, Tepeyolojli, Tlaloc, ¿no? Lo que les decía, vamos a autosanarnos, ¿sí? Si es posible, en nuestras manos le ponemos nuestro líquido poderoso, ¿no? Al inicio, limpiarlo, órale, a trabajar, ¿sí? Y si no logro salir de mi cuerpo y no me visualizo, bueno, no te preocupes, lo intentamos en la noche. No estamos solos, como siempre les he dicho. Estamos acompañados con los abuelitos, ¿sí? Esa es la intención del día de hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Híjole, ¿lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, hermanitos. Lo podemos hacer. Este ejercicio no lo vayan a obviar. Ahorita nos sanamos a nosotros. Después nos desprendemos de nuestro cuerpo y vamos a sanar a alguien más. Si ya lo hicieron, uy, uy, lo van a hacer. Pero al ratito en la noche, háganlo con su perrito, ¿no? Donde está durmiendo su gatito, su mascotita, sus hijos, ¿no? ¿Se puede? Sí. Yo con ahí mi gran perrosaurio, el Rex, lo hemos hecho.
Él sufre mucho de, como la dueña del perrito, mi hija, pues se va a trabajar y se queda ya 15 días, se queda a trabajar, o a veces no está. Él le invade mucho la tristeza. Entonces lo que yo hago así de día, le digo, a ver, vente para acá. Se acuesta, que esa tristeza, que esa melancolía que tú sientes, se disperse, que se vaya. Sí, así podemos hacerle a los demás hermanitos. Sí, vamos a ayudarnos. Primero tenemos que empezar con nosotros. En la práctica anterior vinieron a sanarme a mí. Hoy toca, pues, sanarse a uno mismo. Y se siente bien. ¿Sí? Bueno, hermanitos, ¿qué les parece este ejercicio tan sencillo? Anotamos, sanarnos, ¿no? Verme a mí mismo. Ponemos, ponemos y 7. Nos empezamos a relajar, damos nuestro masajito, recuerden, y empezamos, ya que estamos más tranquilitos, relajados, empezamos a hacer el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Y si no, vámonos a la ensoñación. No están solos, yo los acompaño y dos de los abuelitos están pendientes de este trabajo. Pero va a haber momentos en que yo les voy a dejar que también se esfuercen, que hagan las cosas. Es como aquel niño que le ayudamos a caminar. Si todo el tiempo lo estamos agarrando, no va a aprender. Suéltalo que camine. Cuando de plano veas que se quiere caer, atrápalo. ¿Entienden? Vamos a trabajar, hermanitos. ¿Qué más? Timoitas que tomas ¿Te metas que no ignivan? Las la ocamati, sucapati. las ocamati, Azucamate. las ocamati no ignivan. Vámonos a la ensoñación. Las ocamati no ignitzen. Quema, quema.